Vaya tontería que acabas de decir ahí, Alía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya faltaba. No me cansé de decirlo, igual que no me canso de escucharlo. Temazo. Hombre, por supuesto. Es el gran tema de Final Fantasy... Uy, un Tiplosion. De Final 7. Hoy hay novedades. Estamos en el capítulo 100 del PureGaming. Vamos a jugar al final un poquito al juego que me dijo mi hermano ayer. Está bastante bien. No vais a ver ahí ragueando un poco. Pero... Hostia. Está un poco torcida esta mierda. Está bien enganchado esto, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Lo del pure... Ahí está. ¿Puede ser así? ¿Qué pasa esto? ¿Perdí algo bueno ayer? Pues no creo. La verdad es que no creo. Es así, pero bueno, me vale. Bueno. Por ahí. Me puede valer, luego la pongo bien. Tuve que llevar mi tartana de coche al taller. Yo estuve hoy todo el día, mira cómo tengo las uñas, con el puto coche. Me olvidé de comer. Por eso estoy comiendo ahora unos Oreo. Me olvidé de comer. Desayuné algo. Me puse con el coche a la 1:30 por ahí. Y acabé ahora. Y aún no acabé. Pero bueno, ya estaba montando. Ya tengo el alternador nuevo. Tengo que comprobar que no me come la batería. Y ya está, en principio. Alternador nuevo del paquete. O sea que eso no puede fallar. ¿Qué os parece? Nuevo del paquete. Que no se diga, ¿eh? Estoy capturando aquí al Explosion este. Vamos a ver el Nintendo Direct. Hoy es un día especial, es el 100 del PureGaming. Episodio 100. Entonces, vamos a ver el Nintendo Direct. Vamos a ver el directo de Cyberpunk. Que van a presentar, bueno, un tráiler y van a presentar cosas de la expansión nueva, que sale en nada. Cuidado. Me dijeron, tráiler guapísimo. Me cuentan algo de la historia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vamos a ver eso y vamos a jugar un poco al celeste este que me dijo mi hermano ayer, que está bastante bien. Ese es el plan de hoy. En el Nintendo Direct va a haber 4 mierdas en realidad. O sea, poca cosa va a haber. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, pues hay que verlo. Algo de lo que os dije yo del Donkey Kong. Algo del Mario, etcétera. Juegos que van a salir ahora. Y lo del Cyberpunk, pues será... Ah, también por ahí. Serán 40 minutos, una hora o... No sé cuánto va a ser, luego jugamos, ¿vale? Pues bien. Estoy aquí poniendo huevo. Ya tengo. Me queda poca cosa aquí. Tengo que capturar 295 Pokémon son. Y tengo que hacer 45 incursiones y 90 tareas de investigación. Antes de 68 días. Me da de sobrísima ya, pero bueno. Qué sé. Directo de Ámbar sucio. 4 días sin ducharse. Al estar solo descontrol. No. 4 días no. Pero hoy me tengo que duchar porque estuve ahí con el coche y la verdad es que me llené de pura mierda. Me cambié ahora la ropa y todo porque estaba que metía pánico. Sin comer. Me olvidé de comer. Me estoy poniendo gordito ya. Me estoy comiendo unos Oreo. Es mi comida de hoy. Claro, de hoy con... Vamos allá.
A ver qué me hago de cenar. Eso ya va a empezar. Yo necesito a alguien que esté conmigo. Son las 8 y aún no comiste, no. Hice el bol a la 1 y a la 1:30 me puse con el coche y no paré hasta ahora. Madre mía, falta la mujer y se muere de hambre. Ya sabía yo que ibas a alimentarte de todas mis galletas. ¡Hombre! Y todos tus Kit Kats. Ni un sándwich, no. No. Y aún encima tengo que comprar plátanos y no sé qué. Tengo que hacer la comprita porque alguien se olvidó de hacer la compra antes de irse, claro. Claro. Menos mal que me voy pocos días, si no puede pasar dos cosas. Una, que sea un gordo que flipas, o dos, que esté medio muerto. No hay otras posibilidades. Eso ya creo que no hay más. El chocolate fue un aguinaldo, Alía. No tener suelo tiene. No entiendo qué quieres decir ahí. Y Amber no está demostrando por qué no tengo. Se lo comería todo, hombre, y el chocolate y todo. Y ahora no estás aquí para impedírmelo, que lo sepas. Cuando vuelva voy a estar gordito. Hoy hice ejercicio, ¿eh? Hice ejercicio, la verdad es que sudé hoy como un puto cerdo. ¿Sabes? Lo peor de esta casa, para mí, es que por la mañana no hay problema, pero a partir del mediodía hasta ahora mismo, da el sol en todo el puto garaje seguido. ¡Qué puto calor, eh! No puedes trabajar tranquilo ahí. Lo único que le des la vuelta al coche, porque es que si no es imposible trabajar ahí. A ver, imposible, tuve que estar toda la tarde. Pero sudando, amigo, mi madre. Hice ejercicio por 5 días. De hecho, los perros no les dio de comer, se los comió. Les dio de comer al mediodía. Y a Gaia también. Y les di la pastilla de las pulgas. A Gaia no le puse nada porque Gaia, bueno, está ahí. Esa sombra que está ahí es Gaia. Gaia. Ahí está. Dios, vuelve loco esto. Oh no. ¿Qué dice? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho ya? No se queda ahí, hija de puta. A ver. Oh. Ahora bajamos un poco. Creo que por ahí está bien. Incluso más para abajo. Por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. Que tenía mal puesta esta mierda. Ahí. Un poco para arriba. A Guy no se lo come porque tiene pulgas. Los perros tienen pulgas también. Y viene el invierno y obviamente tienen pulgas. Como tardes en volver, te encontrarás a Amber y a Alia peleando a muerte por el último trozo de chocolate. O a Alia que no pase ni por cerca de mi casa. No se la comió porque es la única a la que quiere. Bueno, a ver, los perros también me caen bien. Pero Gaia, como no me hace caso, me gusta más. No critiques que te oyen. Los perros no critiques que te oyen porque es lo peor de la casa. Yo no sé si alguien va a trabajar en el garaje, pero
no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, debería dar desde el mediodía hasta ahora el sol en la parte de atrás. Pero no da en la parte de atrás. Da justo en el garaje. Y es en plan, me cago en la puta. Es horrible, ¿eh? Uf. Pero así también me desprendo de líquidos, ¿eh? Estuve viendo el batido y tal. Con lo cual también se va a hacer un poco de ejercicio. Sobre todo en los brazos. Y esto es Dios también. Fui al Lidl y me compré una caja de esto. 6 euros o 7 euros me valió. Una caja de 12 o no sé cuántos. Tengo aquí para siempre. Nice. Bien. Nintendo Direct, lo primero. Vamos a ver qué novedades hay. Yo creo que esto os va a gustar porque tanto a Raquel Andrea como a Cacesini como a Lía Luna les gusta Nintendo muchísimo. Vamos en coche y están poniendo la antena. Cuando dices lo peor de la casa es... Hombre, ¿qué quieres que diga? La casa está bien, pero bueno. No es mi casa, así que... Marla. Es lo que hay. No van a trabajar en el coche, asumo. Con lo cual no tienen problema. Pero... Da mucho el sol en esa puerta. El garaje. Así que ya saben. Me voy a poner una sombrilla. Estoy por ponerme una sombrilla. Porque tengo que acabar... Tengo que montar un par de cosas y estoy por ponerme la sombrilla mañana. Y es que mañana trabajo. No sé si lo acabaré ahora después de hacer el directo. Porque nada, me quedan poner 4 tornillos y ya está. Y darle una vuelta al coche para tal. Igual por la noche. No hay mucha policía por ahí. Porque obviamente no tengo ITV. Tengo seguro y demás. Pero tengo que darle un test drive un poquito. Para ver si el alternador me carga bien la batería y todo el rollo. Igual le echo un agua en San Chilán o algo y después pues ya lo guardo definitivamente. Me encanta Nintendo, solo tengo una Game Boy, pero es mi favorita. A ver, yo tengo bastantes, ¿eh? Y tiene juegazos para la Switch. No sé, no nos enteramos en el directo de Apple que sonó una canción gallega. Lo compartió mucha gente. De Bayuca, es que no conozco música gallega. A mí me gusta solo la música en inglés. Vamos allá. Inicio de la presentación. Cuenta atrás, vale. Inicio de la presentación. Pase de expansión Splatoon 3. Tengo aquí todo cortadito. Qué bien. ¿Cuánto es esto? Madre mía, 40 minutos. No me interesa el Splatoon, ¿eh? Vamos a ver. The toys are back in town. ¿Qué es esto? Novedad. Donkey Kong. Donkey Kong contra Mario. Esto es lo que os decía yo, ¿ves? The rivalry Salió. that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Mario vs Switch. Donkey Kong. O sea que el F0 va a aparecer también. Bien, bien, bien. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Cojones. And it's up to Mario to track him down. Se retiró el tío que hace la voz de Mario, joder. In each Ahora van a usar stage, todos contraptions los and other challenges await. repetidos, vamos. Los embajadores de Observation Nintendo, and no sé qué action pollas. are vital to your success. Pero bueno, va a hacer más de Mario, needs to creo. reach the key, but he can't quite cross the gap. Con lo cual le pagarán a saco por la voz, el chorbo a rascarse los huevos y That fuera. monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, Ajá. now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump Oh, or a what the backflip, fuck? like that. Un mítico, es un and plataformas act de to Mario. collect mini Marios, clear stages, and face Donkey ¿Qué Kong os parece head este? on. In Toma. this updated version of the game, you can play with a friend in local O co-op. sea, es el mismo juego, However you choose to pero puzzle your way through, remaster, it's up o to algo you así, to porque recover the dijo- toys. en esta revisión del juego, tal. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo De hecho, Switch su trabajo February fue 16. en la peli de Mario, Pre-orders diciendo, begin on esos Nintendo son mis eShop chicos, shortly after maravillosos. this presentation. Yo creo que... Save the prince Ajá, Prince and of the Persia. world. Prince of Persia. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia No, and me mola una restore mierda, the world's balance. No me mola un carajo, Tapping pero into the bueno. roots of the Prince of Persia series, this Es que game es igual features que el puto 2D juego que estoy jugando ahora. side-scrolling Es que es action igual, adventure ya veréis. gameplay.
sea, el Dash celeste through este que me dijo mi hermano breathtaking que juega ayer un environments in a rato. mythological Persian-inspired world. En el But dash don't linger ese, too long el if you salto. hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, El último trabajo among era de la other peli, perks. ya me imagino. The number of amulets you can equip is limited, though, so choose wisely. Use everything at your Uy, que le dan disposal los to huevos al navigate bicho this ese. harsh world and defeat the ¿Este qué? mythical beasts that stand in your way. Prince of Get ready to Persia. save the prince and discover the mysteries of Mount Más Cap. enfocado como When a los Prince primeros. of Persia, Al the primero, Lost Prince of Persia, Crown, vamos, el de launches on Nintendo. Nintendo Switch January 18th. A mí no You me can llama receive mucho, the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Como el outfit del alma del guerrero. Por These pre-order, games sí, will una help polla you para ti. chase your passions. Perseguid vuestros sueños. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Horizon through Chase, stunning ni idea. environments, each with its own Queríamos el remake del dynamic 2, no art esto, style, correcto. while Yo overtaking your creo que rivals pasa un on the poco, la verdad. road. Se ve de culo, Play the A main ver. campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also Está en upgrade your 1080. vehicle Se ve de- and ya- style no sé si it es to que se ve fit mal your el directo. high-octane needs. No sé el directo, no sé si se ve mal el vídeo en sí o el juego se ve de puto ojete. Que se ve de ojete el puto juego, In Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Me suda el nabo. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based Yo, esto no sé qué coño. adventure. Time your button presses with the Siguiente. アーニャすごい絵日 Voy a hacer un diario super chachi genial. Anya Forger has a new assignment from Spy school. Anya Operation creating Memories. a Una photo puta diary. basura para ti. Mario's first RPG Mario, el adventure primer juego de rol returns. aventura de Mario. Este ya lo presentaron y van Super a Mario enseñar un poco RPG cómo is es el back rollo. with updated graphics. Super Mario RPG. Let's go over some new and returning gameplay features. A ver, cosas nuevas y Time cosas your viejas. button presses with action commands to increase damage Ah, dealt que hay or batallas por decrease turno. damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your Qué current guapo, party, Este parece the move will Puppetmon, ¿o change, no? so No parecía experiment Puppetmon with ese, el de different Digimon, el malo. combos. Hostia, de una, ¿eh? Every unleash the Atentos, 3-character mira triple Pokémon. move. Depending Vamos a ver. Puppet. ¿Está con dos T's? Puppetmon. No, con dos P's. Imágenes. Es el hijo puta este, ¿eh? Dios, no hay ninguna puta imagen decente. Bueno, este. Parece, menos por la nariz, se parece bastante en realidad. ¿Qué recuerdes ese cabrón? Pues es igual, mira, los ojos y tal, mira. A mí es clavado, vamos. Me veo una puta foto mejor, la verdad. Este era bastante cabrón el tío. Pero se parece, se parece. Yo lo veo. Nada, las mismas 4 fotos de mierda. on your current Mira, 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 para mí es igual, Se parece un huevo. Más creepy este igual, pero joder, la verdad es que... Ojito, fue lo... Me cago en Dios, puse el final ya. Super Mario RPG. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you Esta can versión de unleash the Puppetmon 3-character antes de las triple drogas y move. después. Es una copia exagerada, claro. Depending on your Rollo... current party, Pero the move la will puta change, mirada era so la de experiment Puppetmon. with different Me combos. recordó al toque, además, During your adventure, you'll encounter bosses with qué rico. colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. Pero crucemos dagas una vez más. But these powered up bosses aren't gonna be A ver, me easy. suda la polla un poco esto,
Enséñame algo guapo. Yo creo que tengo un problema, que cuando me vicio una bebida no paro de beberla. Yo viendo esto... When Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November Pues 17th. Pre-orders la are Fanta de available sandía. now on Nintendo eShop. Pero si es un nuevo juego de 96, ¿qué va a ser copia? A ver. Dice Man SK8. Look alive. Obviamente. We're almost there. Obviamente. ¡Oh! Another no sé qué. ¿Cómo era? No sé qué code era. The Nintendo DS game Another Another Code. Code, Two Memories El returns de la on Nintendo Switch. Nintendo DS. One day, a young girl Ya lo había named escuchado Ashley por ahí, receives a letter from pero the father no. she thought had passed Yo creo que away. este lo jugué. Seeking answers, she sets off for the solitary Fue de los Blood primeros de Edward Nintendo Island DS. in search of him. ¿No? Once there, Qué bien. Ashley encounters puzzles and obstacles Y creo que that hay hinder otro her que van a hacer en investigation. plan medio remake. Que era el Another Code y pásame al azul, ojalá. Sería la polla. Lo de la copia de Puppet Mom me refería, Iván, a que, coño, se parece un montón, nada más. De hecho, She also meets a mysterious boy. Digimon no What sé si es del truths 90 await y algo Ashley también, in ¿eh? this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? ¿Quién eres? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, ¿Este is qué? also included. ¿Lo jugasteis vosotros en Nintendo DS? Es de los primeros, ¿eh? Play both games to experience the Era full story. el Another M o algo así. Unravel both adventures, Algo así, ¿no? fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. 19 de Pre-orders enero. begin on Nintendo Pre-order, eShop ¿cuánto va a valer? shortly 70 after pavos, this seguro. presentation. 70 euros. Te pego una hostia. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードが Si sigues viendo eso, pues aparece un anuncio de compresas. No, hombre, 全てを no. 一新してで Wii アナザーコードリコレクションとして El segundo es de Wii, pero el primero es de 登場します Nintendo DS, ¿no? 発売までもうしばらくお待ちください。 El Another Code DS 続いて normal は era こちらをご覧ください。 de DS. No sé si salió uno más en Wii después. A ver, más de Mario. ¡No! One day, a loyal Toad Ah, presented vale, a no, flyer no, no. Pensé que era advertising a show at el the Super Mario Sparkle Theater. 64 ya, remake o algo. Princess Peach and some Toads Lo went to tenía go para la see it, DS, yo but también. then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly Ah, made el their juego de grand Peaches, entrance ¿no? and took center stage. Iban a hacer un juego que era Peach la protagonista y todo el rollo. Now it's up to Peach and the theater's Igual que con guardian Luigi, con Stella Luigi's to Mansion. save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Eso Peach es, can mujer use the empoderada, power of hombre. Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Y man, voy a jugar al Celeste al final del directo, ¿eh? The Un ribbon ratito. alone won't always cut it, though. Que no está mal. So let's do this. Van a fusionar rollo Sailor Moon. Sailor Moon, parecido. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By Oh, como en el transforming, Zelda. she can use fantastic show-stopping abilities. Fend El off the Puppeteer Sour versión Bunch with pocha. sensational swordplay. Can Peach ¿Qué es save el this Puppeteer? performance and its Hay un juego que se llama performers? Puppeteer de Mario. ¿Qué? ¿O de qué me estás hablando? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach. Investigate Bueno, están con clues los and detectives track a tope, down ¿eh? who done it. Detective Pikachu, Detective Daisy. Digo Daisy... Peach. Desserts have been snatched from this sweets festival. Daisy me Turn rolling. into patissiere Peach and save it from a sugar crash. No, hombre, cocinando, cómo no. The Sour Bunch got their hands on this martial Y arts sabe school. supo, y sabe. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Peach Kung Fu. Está guapo. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is Y el set. Mario Our Wonder leading ese. lady is ready Ojo, for the tiene buena pinta spotlight. también. Princess Peach Showtime makes its debut on Pero que- Nintendo Switch March Yo qué sé, a mí se me 22nd. parecen todos un poco. Pre-orders la verdad. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Son todos un poco parecidos, están innovando poco. Funciona y ご覧いた venden, だいたの pero... は
変身によって遊びも変化するプリンセスピーチ Bueno, si 招 no me rayas 待 la で cabeza. す。映像で招待 Siguiente. Siguiente, no quiero mirar qué es. A Saga new series. saga begins. ¿De qué saga? A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. Madre mía. There are 6 Me importa un heroes to carajo, choose from. The legendary Te va a Raider decepcionar el último returns. anuncio. ¡Hombre! The Tomb first Raider, 3 tetas Tomb Raider picudas. games, all with upgraded visuals, are ven- Esto tenía que ser picudo, a mí no me jodas, tío. Te va a decepcionar el último anuncio, te preparo. Bueno, da igual. Yo, lo único que no me podía decepcionar para nada es que al final pusieran Golden Sun. Al final ponen Golden Sun, me suda la polla lo que es. Y sé que sale un F0 y tal, pero a mí el F0 tampoco me importa un carajo, entonces. Poco me puede decepcionar. Tomb Raider 1.3 Remaster Starring Lara Croft. Hombre, digo yo que si no lo hace Lara Croft, ¿qué cojones haces? Pero me jode que no pongan las tetas picudas. entering onto Nintendo Switch in one Spoiler, no daring pasa. collection. Me imagino. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and Dios. face off against deadly Mira foes eso, and even son los juegos deadlier del legends. ordenador. Climb, backflip, Backflip. and swan dive through Y te perilous vamos a cobrar quests 50 spanning pavos por different 3 countries juegos que se and ven como si fuera... mythologies. ¡Oh, Along cuidado, the way, Oh, you'll oh. solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel Mamá. mysteries lost to the ravages of Espero time. que no van a poner This Tomb Raider 1, 2 faithfully y 3 remake. remastered trilogy comes with all of the Remake, no, yo expansions creo que para mí es un poco and remaster, secret levels porque for remake. each game. You can also Le toggle pusieron un between filtro the y ya original está, polygon look no se ven de and puta the madre, se ven upgraded igual pero un poco visuals mejor. at any time. Tomb Raider 1 Remastered. through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin qué? on Nintendo eShop shortly after this presentation. ¿Para qué? This Detective detective's got a Pikachu. second bolt of brilliance. En mi época las mujeres no tenían curvas, tenían esquinas. Tal cual, tenían las tetas que parecían montañas. This En is pico. Rhyme City, a place where humans Ah, me and acuerdo, Pokémon Me acuerdo de jugar al Tomb coexist. Raider y ves The las tetas ahí detective todas duo picudas. of Pikachu Y yo, ¿qué cojones es eso? and his partner Tim Tim Goodman. investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. A ver, ¿a quién le interesa el Pokémon Pikachu este? Tim interviews people. Pikachu detective. Pikachu interviews Pokémon, and they find the truth together. Y Zeman SK8. They'll Es also el que más rely juega on other Pokémon aquí. Pokémon to ¿Te broaden the interesa esta scope of their mierda? investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash Rocks with Darmanitan. Míralo. And peer through walls with Luxray. Luxray. Oh, Luxray. Y yo jugando a Pokémon GO. Can Tim and Pikachu solve No, all Tim, the bueno. mysteries and find Harry? Yo es que me... Find out when Detective Pikachu Me la suda, returns. vamos. Launches on Nintendo Switch 6 de octubre, October 6th. nada, Pre-orders Prefiero are jugar a esto available que el now Assassin's on Creed. Nintendo eShop. Bueno, ya veremos. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Play the notes in time with the music ¿Es un as best guitarrero you can, de Amiibos o qué? but how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down, Ah, pero tú... or the IR motion camera on the Madre right mía. Joy-Con Que controller. sí, que muy bien lo de que al final puedes The solo seguir controls para algo. are pretty unique, Danny Evil me llama. and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win.
Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open world Vale, ya estoy. tactical RPG. ¿Qué Take up carajos? various No vi nada, no vi contracts nada, to no vi nada. protect ¿Qué pasa? games. ¿Qué es esto? 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. ¿Qué es Knock your esto? opponent's Esto me suda health la down to polla. zero ¿Qué es and lo que deliver a estabais todos finishing sorprendidos? blow. Lead your mercenaries Estaba aquí to hablando por fame and teléfono, fortune in this open world tactical RPG. Take up various Joder, otra vez. contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this La vast trompeta world. me da del War jodido. Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun Oh, in this Contra. reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and WayForward features new weapons, Contra, no me... Enemies. El Guitar Hero ese es raro. Otro powerful no. super attacks, Vale. and a 4-player Joder, justo me co-op llaman mode. siempre, tío. Ahora, Contra, una conversación Operation interesante y me Galuga, llaman justo cuando estoy en storms directo, onto tío. A ver, no Nintendo me jodas. Switch early next year. Cabrones. Vamos a ver, Liberate liberar your nuestro reino y tomar las kingdom. riendas de Reclaim Steam. your destiny. Unicorn Overlord. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall Uy, hay rise cotilleo. again, No sé, ring ¿qué of querían? legend Un lighting compañero. his Me llamó un path. compañero. That is the ring Y luego of me the llamó otro. unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Me Legend importa un speaks carajo of esto, your Yo lo ancestors. siento mucho, pero me suda la polla. ¿Qué es esto? A ver, voy a llamar a mi compañero porque este es... Luigi's Mansion, ahí os dejo. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。
大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上、お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。The first F-Zero game returns as a 99-player battle Ya estoy royale. aquí, no, ya estoy aquí. F-Zero No había 99. salseo, ninguno. No sé por qué seguimos dando el plan. Race on classic cosas F-Zero que no se pueden courses with hablar aquí en machines directo. from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races. But be careful. Os contaré las Your cosas, power pero meter will decrease if you crash into pilots or adelante. De momento, guardrails. no puedo If it decir. hits zero, you're out. You'll need to avoid collisions Dadme and conserve your power meter to unas stay in the semanas. race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary Habla por ti, yo no le di ni una vez, speed es verdad. Isma lleva aquí disfrutando del contenido boost. You can also collect super sparks, gratis. which appear when machines collide. Desde to el boost up principio, to a special path prácticamente. called the Skyway. No dio el Prime ni una vez, lo It's your intentó y best ni chance siquiera at pudo. bypassing your rivals and Increíble, jumping ¿eh? into a higher position. Para decirle algo, Complete goals ¿Esto while qué you're es? racing to unlock cosmetic options for your machine. F099, que era el F0 que yo os avisaba. Yo pensé que era un remake, de hecho, porque decían que iban a hacer un remake, pero ¿por quién coño va a jugar esta mierda? 99 players, one winner. Es como el It's time Tetris to race your 99, way ¿no? to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly suda. after this presentation. A que sí, estoy al pie del cañón día tras día, sí señor. Te lo agradezco. la 30 verdad. 年以上の Así no hablo solo. F0 がバトルロイヤルになってようになり F0 en ます。 forma de juego de batalla campal, muy bien. 任天堂スイッチオン ¿Quién ラ va イ a ンに jugar a 加入 eso? していると購入でき Nadie. このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。 Yo tengo los de... No, estos son ぜ los ひ de NES. 1位を目指 tengo los し de て NES. 挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 Continuamos con más titulares. One little hero, one humongous problem. Hostia, esto me suena el del gorro ese. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. Ah, porque es de League of After a Legends. party joder. gets a little too wild. Chuparla, amigo. Did you hear that? Join best friends Nunu and Willem on a journey across the frozen wilds of the Son del LOL, Freljord. claro, yo Jump. paso del LOL. Climb ¿Esto qué es? and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved No me will bring you interesa. closer to the truth. Let's move Wario. into formation. Un viaje con estos patanes. ¿En castellano? What the fuck? Bienvenidos, viajeros. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. Este es el mítico In each micro Wario game, you'll get into a de specific pose minijuegos, called ¿no? a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. ¿Qué coño? Esto es el juego más random que te puede estar The en la micro puta cara. games will come one Es after random another, so look completamente. alive.
solo podían ser japoneses, de los que inventaron Bobobo, ¿sabes? Plus, up to 4 ¿Cómo players se can llama? battle it WarioWare. out in party mode. WarioWare. Reach the goal WarioWare. without getting caught by Medusa. Freeze. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a Hey, wow. wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch WarioWare November Move 3rd. It. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Preorders todo, ¿eh? A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Ayuden Chronicles, joder. Yo pensé que era algo de Golden Sun. Meet Noah and Truth. No, guau, que te jodan, A me suda el heroic nabo, tale tío. will begin Este es que es más de lo when mismo, tío. Ayuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch Vale, April quiero algo 23rd. guapo, tío. Si no, me voy a poner lo del Cyberpunk. Participate in some Juegos pixelados. pixel-perfect play. Next stop, A ver. Octopia. Travel to a charming Eastwood parallel Octopia. world in this paid DLC for Eastward. Por de los 8 bits, Help ¿no? Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a ¿Algún juego mountainside que os village. llame la atención por ahora? Tend to livestock. El Luigi's Whip up Mansion, ¿eh? El culinary Luigi's Mansion sí delights for your que neighbors. And restore buildings to help the village podría thrive. jugarlo. And if you're new to Eastward, don't worry. You can Pero por lo access the demás, DLC even if you haven't No es lo played mío. the El main Mario story. RPG tampoco me llamó mucho la Eastward, atención. Octopia ventures onto El de Nintendo Peach Switch tampoco. this winter. El F0. El Mario contra Donkey Kong. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge 5 pavos across en 3 3DS. tactical campaigns with Que- valiant ah. factions. Wargroove 2. Da igual esto. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch Podemos as a valorarlos console de exclusive peor a October mejor. 5th. Pre-orders Uno, begin on Trumpet Hero. Nintendo eShop shortly after this presentation. Esto es una puta mierda como un piano, ¿eh? No me jodas. Sí, es que madre mía. Dive ¿Qué and es catch esto? fish by day. ¿Este qué Then es? serve them as sushi by night. And the aquatic Dave the adventure, Diver. Dave the Diver. Viciadísimos los de Chiclana and Friends a esto. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's Todos menu. uno, WarioWare Then 5. tend to the clamoring customers at your El sushi Luigi's restaurant. Mansion, sí. El Luigi's Mansion yo creo Explore que an ever-changing underwater Yet. world to find the Me puede best valer. ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles Los on demás Nintendo Tomb Switch Raider me October importa un 26th. carajo. Los demás de mierda Pre-orders and a estos free no voy a demo jugar. swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. El F0, decepción también. The final wave Joder, is estás- racing in. La última Here's entrega a del pase de sneak peek at expansión. Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. El rollo, sacarán el juego From con Mario todas las Kart Wii, expansiones Daisy Circuit. del Mario. Yo quiero el More Mario returning este para characters jugar are con los also being colegas, added echarnos in Wave unas y tal. 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. El no sé qué code. Ah, el Another Code. Bueno, el Another Code también se puede jugar. And from Mario Kart Tour, Pauline. O sea, el Mario Kart ¿sacarán un Mario Kart con todas las expansiones o simplemente las expansiones And also, están disponibles para Key quien Jet. pague el plus del online? El online plus este, no sé qué. Wave 6 of the Mario Yo lo Kart tengo, 8 cuando Deluxe quieres te invito a Booster jugar. Course Pass drives onto Coño, pero me lo Nintendo compro, Switch que- this winter. Así This baratillo. DLC can be purchased on its own, Pero while los active DLCs, ¿qué? Nintendo Switch Online Plus expansion pack members can also enjoy it at no Vale, additional los puedes cost. comprar aparte. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing sea, into stores October 6th. Todos los DLCs, no, asumo. Set de Mario Kart 8 Deluxe, pase de pistas extras. O sea, los 6 DLCs. Para disfrutar de este contenido descargable se requiere una copia de Mario Kart 8 Deluxe. Se vende por separado. ¿Estás de coña? Que este pack es solo las pistas. No te trae el juego. Mamá. 50 pavos, seguro. ¿Para cuándo salen los nuevos circuitos? Para ahora ya. El 6, creo. Something new Ah, is among us. bueno. Among Us no. Qué cabrones, tío, no me jodas. Sácame uno con el juego y los pases, no, digo yo. Among Us me suda el nabo, lo siento mucho. とご視聴いただきありがとうございます。 Gracias por acompañarnos. Hay como さまざ otra まなタ más. イトルをご紹介してきましたが、
Algunos de los títulos previamente anunciados, a los que podéis jugar en septiembre en adelante. Invito cuando quieras. Para cuando salga el 9 sacarán la versión con todo. Hombre, es que no sé. Esto es un puto resumen, en serio. Super Mario, tío. Cago en la puta de los vídeos sin querer. Lo vi yo sin querer antes. Te iba a ponerlo por el final porque el resumen ese me sudaba la polla. Super Mario, bueno. A ver, ni tan mal, ¿no? ¿Pero dónde está mi Golden Sun, cabrones de mierda, tío? Es remake. O sea, es el que estaba en... ¿En qué era? En... 3DS. No sale nada de Mario Party, nuevas fases o algo, ¿verdad? Es el de GameCube. O sea, que están haciendo todo remakes y todo movidas, pero así, el Metroid 4 nada, ¿no? Dios, ¿qué os cuesta sacar el puto Golden Sun? Ya que estáis sacando remakes de todo, sacar el puto remake del Golden Sun primero para Switch, joder. No les costaba nada, no me jodas. Se lo compraste a uno de Cangas. Por 5 pavos. Seguramente, la verdad que ya era barato todo. Eso es, Golden Sun. Carajo, claro, es que yo quería un Golden Sun o algo. Siempre espero en un Nintendo Direct un Golden Sun, pero no pasa. Ni pasa ni va a pasar, vamos. O sea, a este paso. Por lo menos si lo sacan, ya que lo saquen para la Switch 2, esa que va a salir. Que tampoco presentaron nada de la Switch nueva ni nada. Pero ya dijeron que era como Play 4 o algo así, ¿no? Gráficos de Play 4 y tal. Te mandé yo comprar. Sí sé cuál es el Paper Mario, joder. Lo que pasa es que no me acuerdo de qué plataforma es porque yo no lo jugué. ¿Enamorado de mí? $2024. Más de 120 euros vale ahora. Hombre, es que ahora vale todo más. Y antes te lo regalaban, Yo me acuerdo de aquella época de... Oye, tienes consolas viejas por ahí que no uses tal. Sí, sí, toma, tal. Y te las daban. Juegos de Game Boy, juegos de todo. Y ahora una polla. Aquí termina. Hostia, ese final. ¿Qué final? ¿Qué le pasa al final? Creo que es de Wii. Esto del dragón, dices. Como el Golden Sun aún yo tengo el que me diste tú, lechuga. Qué grave error hizo el lechuga del pasado. El Golden Sun es más. Quieto. Cuando sale Peach. Ah, cuando sale Peach hablando con el robot este. Creo que cogí... Dame un segundo, ¿eh? Vale, voy a ir a AliExpress un momento. Porque hice un pedido hace una semana o así. Y dije, coño, acababa de ver... Pues sí que lo pillé. Pillé esto. A ver si se ve por ahí. Hablando del Golden Sun. Que es la carcasa de una Game Boy Micro. Porque la que tengo yo
que me regalaron, es rosa y tal, y está hecha mierda. Y pillé una carcasa negra. Y los botones en negro no los hay en ningún lado. O sea, en AliExpress buscas y no hay botones en negro para la Game Boy Micro. No me importa un carajo, ¿no? Pues espero a que los pongan otra vez y punto. Y los pido, que valen €1. Pero no los hay en ningún lado. O los transparentes me valían también. Pero pillé la carcasa porque ya le hace falta. Y justo en la Game Boy Micro que me regalaron, está el Golden Sun que me regaló Lechuga. Cuando le compré si no me equivoco, la PS Vita. Dijo, llévatelo tal. Y yo en plan, ¿qué dices, tío? Sí, toma para ti. Y yo, uff. Uno de mis juegos preferidos, sin duda alguna. Bien. Van a ser las 9. Vamos a poner un anuncio de 1 minuto para que si os sale el anuncio os acordéis de que no tenéis el Prime y que podéis dármelo por aquí. Si no tenéis Prime ni queréis darlo, obviamente, nadie os va a obligar. No os voy a ir a casa a apuntar con una recortada, pero os coméis un anuncio de 1 minuto cada hora, que no es tanto, y me echáis un cable. Vale, mientras busco lo del Cyberpunk, va un anuncito. A veces salta, a veces no salta, depende si tenéis el adblock o lo que sea. Y listo. Isma, a mamarla. Y no le salto. ¿Cómo no hay? Un tipo me intenta colar 300 euros por unos pilotos traseros del Eclipse. Bien. Vamos allá. Cyberpunk. Publicidad. Pumba. No puedo poner 2 anuncios a la vez. Y el otro no nos deja en espera a todos, como si fuese un anuncio en la tele que podemos mirar lo que haces. Ni las alertas saltan. Vaya mierda. No tengo alerta para la publicidad, ¿eh? No tengo alerta para otras cosas. No sé si hay algo aquí por ahí. Total, mientras... Espérate. Eso tiene que salir, ¿no? Mientras yo veía anuncios, vosotros veis a Amber escribir en el móvil, no sé qué es mejor. Ya, la verdad es que estaba... Joder, porque el puto tonto este... Tío, ¿a quién quieres engañar? ¿Sabes? Vendiendo unos faros traseros por 300 euros. Pero tú estás mal de la puta cabeza. Que me digas que son los americanos, que no tienes que importarlos o que son difíciles de conseguir. Vale, pero estos que los hay en todos lados por 30 euros, ¿qué me estás contando? Y el tío... No, tal, yo... Bueno, ¿sabes? No creo que el precio del central te pareciera adecuado. Dime el precio, dime todo. Ponme a prueba, lo voy a poner. Ponme a prueba. Porque los ves por 60 euros, por 50 y es en plan, pero ¿por qué pagaríais por un catadióptico de estos 50 euros, tío? Todos rojos. Es que, madre mía, esta gente, tío, yo es para flipar, de verdad, te lo juro. Que fuman en pipa, pero durísimo. Fumáis en pipa, es que en pipa. Enciendes el celeste, pesado. Que no, hostia, que primero hay que ver esto. Cyberpunk. No, era Night City Wild. Night City Wild. Y Mag no vuelve, bueno. No vuelve, no tiene nada mejor que hacer tampoco. ¿Y cuánto es el directo? Media hora, más o menos. Bien. Esto sí que es interesante, ¿eh? Aquí ya no voy a saltar.
Hello everyone, and Esto es paja, welcome to this special jam-packed episode of Night City Wire. This is the place where we talk Aquí es donde hablamos all todo things referente a Cyberpunk Cyberpunk. Estáis viendo, espera. 2077, or rather, all things Phantom Liberty. My name is Pablo Busha, and I will be your host today, and we are... Mierda. Puta madre, que pollo. Dios, Dios, no, que me Speaking cago en of, tu let's puta kick madre. things off. Comencemos el estreno mundial de nuestro nuevo tráiler Phantom Liberty en CGI. Vale, perfecto. Pero lo que quiero es que podéis ver los subtítulos. Mira, World premiere más o menos of sabéis our inglés, brand ¿no? new Phantom Liberty Vale, va. CGI trailer starring the one and only Idris Elba. Vamos allá. Es CGI, o sea que esto no es... You know I do. Esto no es el juego, vamos, ni de coño. So me I'm right where you wanted me. Now tell me I'm out of this goddamn town. Nobody on you. I just caught surveillance cams. Adios, Night City. Should be back in the homeland by 2 a.m. Yeah. What about you? Pues Get vaya your ticket out yet? pasada, cómo se ve, chaval. I hear the Buah. government's sealing a deal. I told you. You're the president's favorite. You're gonna walk out of this on a red carpet. Yeah, sure. Hey, you Sí, deserve sí, sí, lo sé. I wouldn't be alive if Todos somos muy listos para... A ver, es que yo lo que puedo hacer es... Porque esto va a ser a lo mejor media hora y van a haber subtítulos. Yo creo que leáis los subtítulos, coño. Yo sé que... ¿Escena 2 puede ser? Ahí está. Eso tenía captura de pantalla, pero no me tengo a mí. Entonces lo que voy a hacer es... Escritorio... quito esto. Bien. Puedo quitar también metasubs. Bien. Y yo creo que aquí ya se leerían, ¿no? it wasn't for you. Ahora van a bajar un poco porque You se know pone what más I'm grande, thinking ¿no? about right now? Tell me. Taco stand back home. Ya, se ve un poco más bajo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto? Fondo, chat, no. Overlay cam, no. Logo, no. Cam, no. No, marco general. Quito el marco general y a mamarla. Ah. Es un trailer tocho, hablando del juego y esas cosas. Pero, ¿cómo media hora? ¿Es una miniserie? No, es un especial, como el de Nintendo, pero hablando del juego. Esto es un tráiler. Head right there. I swear those quesadillas come to me in my dreams. Place sure sounds tasty. Yeah. You were the one that took me there in the first place? Yeah, I remember now. Wow. Ahora sí lo leéis. Listen, when this is all over, you gotta take a break, you hear me? Se ve muy bien, ¿eh? No se va a ver así el juego, obviamente. Tell me, do you copy? So we got a passenger and he's carrying. I think we might be compromised. Can you hack the trap? Show me. Y lo matan. Fue ella. Lo traicionó, chaval. What the fuck? Pasada, So me, you want a pill? So me, Excuse me, Madam President. pill? It's going to be a long flight. No. La piba está full cromada, ¿eh?
La piba full cromada después de todo aquello. I wouldn't be alive if it wasn't for you. ¿Qué? ¿Cómo? What a cliffhanger. Everything you saw in the trailer happened 7 years before Phantom Liberty begins. So there's definitely a lot more story to discover. Consigue meterse en plan rollo Johnny Silverhand. Now we're gonna hear from Idris Elba himself to talk more about the trailer and how he brought Solomon Reed to life. Claro, ¿cómo cojones volvió? Hi, I'm Idris Elba, and I play Secret Agent Solomon Reed in Phantom Liberty, the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Tú sigues siendo V. Y ahí es cuando empieza el juego, ¿no? Que es cuando se cae el avión. Reed is a professional, someone that's lived many lives. He's basically a sort of secret agent that has worked in Night City for a long time and has been a special ops operator and, you know, basically has kept his head down until now. And when he comes back in a major way. He's a pivotal character. You learn a lot about the story through Reed, and actually meeting Reed is like, you know, it can either go one way or the other. You know, the treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Obviously, you know, with a spy character like Solomon Reed, you don't know much about him. You know what maybe he's capable of, but can you trust him or not? A spy story will make you think one thing, and actually you should be paying attention to something else. Every now and again, in the storyline, you actually get some nuggets of who Solomon Reed is, and he's reluctant. You know, he doesn't really like to just open up and say. Van a hacer un Johnny Silverhand. His personal side is definitely one that's filled with torment. No, porque le cae a V el avión encima, con lo cual V no sabe nada. But at the center of his personal life is his work. Like, he really loves his job. He's a very, very dedicated agent, and you get to know that as you play with this character. Que vas a jugar con el tipo. Acaba de decir que mientras juegas te vas a enterarte. I think Reed is thinking about all the things he's done as an agent, as someone that has dedicated his life, and now he's about to walk away. Pero el tipo se le está viendo. Claro, se le ve, por eso. No sé si es en plan que puedes jugar una parte con este al principio y luego juegas con V, no sé. Cyberpunk, you know, is the technology. The tech is mad. La tecnología es increíble, dices. Y si V es el constructo de esto. He's about to chill. He's leaving, and also he has the one person that he trusts to help him make that. Solo confía en la piba. Anyone could have infiltrated him. No one even saw him get on the train. He jumped from the sky, so he's feeling really good. For anyone who's really looking at this frame, there's a big Easter egg. Look for it. It's there. It's in the frame, but it's a big Easter egg. ¿Cómo? Un Easter egg. And about you. That's all I'm saying. It's there. Easter egg. Hay un guiño importante aquí. Cuphead. No lo veis vosotros, pero yo lo estoy viendo. Puede ser Cuphead. Porque otra cosa tampoco se me ocurre. Corazoncitos por aquí. DJ 007 van. Dagman. No caigo, tío. Por aquí, por esta parte de la derecha, vosotros no veis nada. Pero aquí como una pegatina de un Cuphead. No sé si lo espero. Aquí, si os fijáis bien, hay como un Cuphead. Pero no sé si será esto de Cuphead o qué. No encuentro aquí el cocodrilo este. La bomba esta de aquí, que no sé, M1. Hay un guiño importante. Importante, dice además. En este frame. Ni puta idea, la verdad. Se desconoce un guiño importante. Pues no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuál sería. Look for it. Hay que buscarlo, por supuesto. But it's a big Easter egg. That's all I'm saying. And about you? Get your ticket out yet? So me. I hear the government's sealing a deal. I remember shooting this. You sit in these little like pajamas, basically, with all this El anillo. stuff all over you, and you got a big
sort of camera ¿Qué le pasa al anillo? rig on your face. ¿De qué es el really anillo? get into the imagination of your character. Como si And I fuera remember Frodo. shooting this, and it's incredible, man. Si dijo que era importante, supongo que será del juego anterior. Animation. Obviously, I was Porque van there, el tren de so Night City, supongo. I'm acting, but to see it come to life like this is bonkers. Taco stand back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is head right there. Se parece la hostia, loco. O sea, es una pasada, It sure sounds tasty. Imagínate que estás tú dentro del puto Reed juego. Me Somi cago en relationship's a really big thing to unpack. It's really good. I can tell you that, you know, Solomon Reed and Somi have a special bond. More or less, Somi is his protege. He trained her to some degree. He's one that looked out for her. And all I can say is that he trusts her. This is the moment. That's the beginning of the section where it starts to literally crumble for their friendship. Aquí lo vende. Super tense moment there. And this is for Somi, this moment of, you know, do I, don't I? Do I betray a friend? Someone's like a father. She's under incredible pressure that we don't realize. It's either her or him. Yeah, betrayal. Somi. And that's why I love this moment when he touches the door and he's like, Somi, he knows immediately he's been made. Claro, ya sabe que le hicieron la movida. Es increíble este tráiler, A moment of sort of regret, I guess, feeling a bit betrayed from Somi, but that's not what he's thinking about right now. What he's thinking about is like, okay, how do I try and up my odds here and get out? Hombre, si te disparan, no sé yo cómo va. 7 years later. This is the moment that you actually realize that Somi is just a different person. Claro. You know what I mean? Like she's Ahora parece mucho más dura y tiene la mirada más fría. Y tiene todo por detrás, tecnología y demás. Está guapísimo, la verdad. Y los dedos ahora son... Ahora trabaja por la presidenta, pero su avión acaba de ser derribado. Se ve increíble, loco. Ojalá se fuera así. Ojalá fuera así. Pedazo de trailer. That is a good trailer. Tremendo tráiler, loco. Eso ya sé que es más el juego. Dogtown is, I guess, the most deadly place in Night City. It's a district ruled by militia. It's also sort of like a labyrinth of crumbling infrastructure. And by the way, the scale of Dogtown is incredible. You know, as a storyteller, it's just an amazing canvas. Because it's open world, I mean, you can pretty much go anywhere in it. And it's just like incredible. And the writing in this expansion is really, really good, especially around Solomon Reed. You know, because it's a big storyline and it's really well dialogued. He's a really big character. It's really complex to play, actually. This is the first major game I've done as a voice, major, and it was an easy yes for me because ¿Qué os parece esto? A mí me parece impresionante el puto trailer, Y se ve que flipas el puto juego. No me lo va a tirar del ordenador ni de coña. What I really liked about it is the fact that it's so big and a real character. Menos mal que tengo and it was a challenge for me. la Play 5. I'm not gonna lie, but in terms of the voice, I have to have the spectrum of emotions in the way I speak, in the way he answers. The whole experience was definitely like a learning curve. And I can say I've done it, and I've done it, you know, in a really phenomenal game. Dogtown. Burn it to the ground is what we'll do. It's a simple choice. Them or us. Peace comes at a price. Someone's always got to pay. Oh yeah. Awesome stuff. Seeing Idris Elba in action and talking about his character really makes me want to get to know him more in the game. Unas putas ganas de que salga esta characters mierda. aren't the only addition to Phantom Liberty. Music has always been a vital part of our games and the stories we tell. We've created a brand new score for Phantom Liberty, and right now we'll hear from senior composer P.T. Adamczyk and composer Jacek Paciorkowski to discuss creating music for a spy thriller. We'll also hear more about the new radio stations coming to the game, featuring all new tracks from artists from all around the world. Hey guys, how's it going? Hey Pavel. Good to be here.
I'm great. It's awesome to have you guys here in the studio, and I want to know everything about Phantom Liberty and its score. So tell me, like, what's going on here? Like, what are the inspirations? What type of music can we expect, and how does it fit into ¿Sabes lo que mola? Que el puto fondo de donde están hablando seguro que está hecho con el rollo del juego, tío. Although we spiced it up a little bit more with spy thriller themes throughout Más the rollo project. suspense y espionaje con el rollo cyberpunk. Feel like they're La música, secret agents behind the enemy lines. Give them the gravity of the situation and also the danger that V is in during their mission. The most influential part, I think, is the new characters that are introduced in the expansion. Yes, because it's a CDPR game and characters make the story. Apart from the spy thriller thing, there's obviously a very deep, emotional, and very human story that we're trying to tell. And this time, the main relationship between Songbird and Reed is sort of what we're focusing on musically. It's also, what is the principal theme musically in this expansion. Everything basically like it's always in CDPR games, many different layers. Bueno, aquí le está comiendo un poco la... Vale, tengo el easter egg, está jodido de pillar. Ya lo sabes, o sea, ya lo pusieron por ahí, obviamente, ¿no? ¿Qué es? Ilumínamos, Cecina, ilumínanos. But we're known for our storytelling. There's a lot of things going on, and music kind of needs to play into that. In order to have certain emotions come out of players. How difficult is it to marry all these things? A ver. Free goodies, Ojo. Tiempo limitado. Pone detrás DJ007. Sí, en plan, eso lo leí, pero no sé de qué se refiere. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo...? El actor es de J y va a hacer de... El actor es de J y va a hacer de James Bond. Vaya puta mierda de easter egg, no me jodas. Recientes. Aquí ponía algo, Mira. Aquí ponía, porque así también os lo paso a vosotros. Ponía aquí ahora mismo. Free goodies. Download GOG. Vale, vamos a GOG, que esto es el Galaxy este. O hay que ir a la página en sí. Ah, Free Goodies, aquí está. Add tu carta. Ir a cogerlo, porque esto es por tiempo limitado, supuestamente. Checkout. Tengo dos cosas. ¿Por qué tengo dos cosas? ¡Ah! Ya lo tenía aquí, listo. Lo tenía aquí listo para comprarlo, Lo tenía aquí listo para comprarlo. Carajo. Pero no, de momento no lo voy a comprar. Esto sí. Free. Vale. Vale, o sea, tú solo puedes comprar los goodies. No puede ser, ¿no? Checar es empty, ok. Vale. Voy aquí. Go to my library. Igual ya los tengo, My collection, sí, ya los tengo, Ya pensé que solo los podías coger mientras estuvieras, o sea, comprando el juego. Logos y demás, o sea, ya lo tengo, ¿no? Ahí. O sea, que si voy aquí y pongo... Lista de deseos, no, juegos adquiridos. Tengo estos juegos, el Witcher. Y tengo... instalado nada, pero no tengo más cosas, ¿o qué? Windows. Buscar. Ah, aquí está Free Goodies, joder. Instalar. ¿Qué pasa?
Y no te lo puedes descargar. Bueno, luego lo miro. Luego lo miro. Tener ya lo tengo, ¿no? Con lo cual, ¿se me puede descargar algo aquí? Es que yo ya los regalaron hace un tiempo. Porque a mí solo me deja pillarlos como regalo. Y ya los tengo. Es que ese es el rollo. Pero, o sea, será como lo mítico, pero que tienes... Joder, pero tengo que tener aquí movies, wishlist, rhythm, code. Pero... ¿Qué? Games. Pero no puedo descargarlo, ¿o qué? Extras, no sé qué. Me refiero, ¿de dónde coño lo descargas? View downloads. Ah, vale, le das a los chismes y te lo puedes descargar, vale. Vale, ok. Seguimos entonces. Acordado, ya lo tenéis ahí. Pues, un fondo de pantalla de cosas. Bueno, pero está bien tenerlo, es gratis. How difficult is it to like marry all these things together? Well, it's definitely challenging. You know, it was challenging in the base game, and because right now we were so focused on the story of the triangle between Breach, Songbird, and V, that you know we were able to put even more detail into the sort of musical storytelling of for this expansion. So it was definitely Imaginaos jugar a difficult, but I esto think it was very rewarding, and I hope it's going to be really enjoyable for the players as well. 4K full. It is something that I look for 120 when you know, playing a game, kind of seeing how the music affects me. Locos, and in some games y en VR, imaginaos, I think one of the most prominent things. And I also know our community has always been saying that, you know, when it comes to music, like you guys always nail it and bring, you know, a game always. That's very kind. You have something to add to that? Well, to me, it was actually relatively easy because I came on board only about a year ago. So the sound, even for the expansion, was already established. So I needed to fit within a spectrum that was created by PT and Marcin. Also added something for myself, did some gritty synths of my own. So we know we have the, you know, the basics more or less. Of course, I know that after talking to you Tengo un guys, PC, para mover esa full no puedo ver la luz del sol. Bueno, So ¿cuántas veces viste hoy la luz del sol? When can I listen Dime la to verdad, it, and when can the people a mí el sol me estuvo pegando duro hoy. So I guess we have some good news to share. Our original score for Phantom Liberty is out right now on all streaming services. Awesome. That's amazing. That's the news I wanted to get. Ah, so ya hay. That's one part of it. And now I feel like we should transition and talk about 3 new radio stations that we have. So we have Darkstar Radio, we have Impulse, and Growl FM. So these are 3 new radio stations that are coming to the game, and let's dive into them and tell me kind of what we can expect, and I'll let you guys just start with the one that you want to start, and then we'll move to the list. Tu madre mala, well, Darkstar comes first to my mind because I'm into those moody, dark tracks. We wanted to create a station that combines music from around the world. So think of it as a world music of dark dystopian future. Obviously, when you have artists from around the world like Kenya, Uganda, Poland, America, they would interpret their visions differently. Even though it has got that commonality, it is actually a quite various station. I think the highlight of it is also there are 2 tracks by Idris Elba himself. Okay. Is he DJing there, or is he like rapping maybe? Like what is he doing there? He is rapping and he produced those tracks. Okay. Yeah. Wow. O sea que el rollo es que el chorbo aparece. I think they fit perfectly. Both in the cyberpunk context and as well with the Dark Star Idris Elba este, que aparece también hace la música, o sea, hace un par de temas. Influence over, or are there any other tracks that he kind of dabbled into? Maybe some DJing from him. I know he's known for that. Yes, I mean that's one of the again great news is that we have him as a DJ. Impulse Radio is basically his DJ set. Put together from unreleased tracks. Nice. So if you like listening to modern electronic music, club music, you can put Impulse Station on in one of your cars in Night City and just enjoy Idris's DJ set. It must be also interesting because
you guys are working with different Por eso lo de artists, DJ, ¿no? like you Porque mentioned, aparece from como different DJ. parts of the world, and also mixing all these things together, but still trying to keep that Radio vibe of personalizada, como cyberpunk in en el it. GTA. Is it like, Eso tenían que from your poner, porque la de perspective, Cyberpunk was era it un very poco escasa. hard, or is Tampoco it había something muchas, that you go to someone and say like, canciones, me okay, refiero, this is our lo overall justo. mood, this is kind of, you know, what we're trying to achieve, but then you give, like, you know, people free reign to do whatever they want and what they're kind of known for. We basically try to get them free reign, you know, and we try to direct them very carefully. You know, Claro, el tipo es DJ en la vida real, por eso lo de DJ and to give us 007. tracks that they love and the community will love. You know, we don't want to be, you know, micromanagerial when it comes down to people creating music. We don't believe that this is the right way to do it. So, you know, with Idris Elba, with all the other artists that we worked on, it was, you know, here's the brief. It has to fit into the cyberpunk world context that we created, and that's pretty much it. Okay, cool. So that leaves us with Growl FM as the last radio station, and I know this one also is a special one. So let's talk about it. Everything is very unique. You know, no two tracks are alike. And we're really happy. We were very proud of this station. We're really also very proud of the community. Yeah. So shout outs to the community. It's incredible, but it must be also very difficult to take all these things and kind of, okay, does this fit into Cyberpunk? Will this be something that a player will enjoy? But I kind of yo estaba feel buscando that, cosas in de a V, sense, Silverstone yes, de because Runners. there are Claro, yo people pensé who que era kind de of like to Runners. pretty Yo much pensé like que era de branch out and Runners, pero listen no to es de different Runners. things on one radio station instead of having a radio station that focuses Es el on Chorbo one diciendo que era genre. DJ, vale, pues muy The bien. uniqueness was key, really. Obviously, the craft had to be there, and you know, the general vibe of cyberpunk had to be, you know, maintained within those tracks. However, there were a lot of tracks that we would, I mean, either Martin or I, we would never come up with them, you know. So a lot of those entries were really surprising, but we felt that, you know, Night City is an Diciendo que es eclectic DJ world. y que será el nuevo James Bond. Distant future, maybe not so distant Ah, vale, future, yo pensé que era but still por, futuristic. por lo So, de you know, it que can iba de be espías a esto. melting pot Va a of ser el many nuevo different James Bond. things. Bueno, So a mí no me parece mal, we lo hace bastante basically bien ran en todo with lo that. que vi. You know, it's like, okay, how weird can it be? How different can it be to what we already have in the radio? And you know, I think all the artists that are on Growl FM nailed it. Thank you guys for joining me and talking about this because, like I mentioned previously, and I'll mention it again, music for me is very important in games, and I think like you both and Marcin also have done a tremendous job in order to bring Night City to life, and also with the artists that you guys collaborated with, they all fit the bill. They enhance the gaming experience, so awesome stuff. Music is also very important to us. I can tell because you guys can talk about it for days. Thank you for joining me once again. Thank you, Pavaru. Thanks for the invitation. That's some great info about some great tunes. We've heard a bit about Growl FM already, but we want to share even more about this completely new radio station that has been created by you guys, the community. Here's a quick glimpse into a documentary about how the station came to be. Es que Growl FM la hizo la comunidad. En plan, poniendo música, ¿no? O sea, poniendo temas. Music. Okay, so maybe we should do a radio station. Underground broadcast. You didn't hear that in Night City in the base game. Y van a poner datos, Do ¿cómo no? people still believe? We just have to take part. The game has a lot of action. This helped us a lot. Your name is going to be immortalized forever. You know, music can be a legitimate pursuit. I know that Cyberpunk is built in a universe with a lot of tech. It's interesting, it's very fun. You live on the streets and you dream of a big life. Almost no limits on how far we could go with it. Congratulations, you've won. You need to feel that music punches you in the teeth, takes your money and walks away. Like K-pop, like hip-hop, even pop music. It was pretty nice. Ideas keep coming. Hundreds of hours. So that was a bit of a challenge. And I'm really La puta excited silla to meet Cyberpunk, the ese que es artists la behind the guapísima. music in Growl FM podcast. It's always amazing to see the awesome work of our community, and we can't wait to share the full documentary when it airs on September 18th. Stay tuned to El our lunes social media documental channels completo. for more info. Moving De on la to our música, last bueno, music también, announcement. Every good spy thriller needs a theme song, and we're super excited that chart-topping Polish singer-songwriter Dawid Podsiadło has a brand new original song featured in the game titled Phantom Liberty. Here's a teaser with some behind the scenes of how it was recorded. Ni puta idea. Esto es un pavo de Polonia, supongo. Hello everyone. My name is Dawid Podsiadło. I'm a Polish musician, and today we're at the studio. Era una canción que se llama Phantom Liberty. For the
Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Esto es del Undertale. El puto girasol del Undertale. O sea, la margarita del Undertale, puede ser. Justo lo iba a decir, es que... Es que parece, ¿eh? Play the game, listen to the song, and I hope you're gonna fucking cry. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Madre mía, ¿qué es esto? Copyright. To talk about some of the amazing new gameplay personalization possibilities we've created as part of Update 2.0 and Phantom Liberty. Gabe, hello once again. Pavel Burza. I recently learned that in English, Burza means storm. Exactly. So your name is Paul Storm. It sounds better in English when you say it, like Paul Storm and Pavel Burza. It sounds much better. It sounds bad. It sounds like a superhero. It sounds like you're Thor's cousin. I wish. Like, I wish. Thor comes into the battle, does a single target damage. Paul Storm shows up, starts doing AoE damage. Perfect start to the segment that we have because we're talking about gameplay. Yeah, combat. Let's talk about it. Combat has changed a lot, but also character customization has changed in terms of the new perks and all that stuff, and we're here to unpack it. So I know we talked about this already, but give us a general feel of what we can expect in terms of the changes coming with 2.0 and Phantom Liberty. Sure, and like you're saying, there's so much. So I'd like to start with kind of just saying the spirit of it and what was the drive behind it. We want it to because there's so much potential in the cyberpunk IP. And when you think about the dark future and cyberware, different kind of like super soldier or super merc kind of fantasies you have in your mind. And we wanted players to be able to realize that and play it and feel it. And so we've basically changed the perks around. Like, I mean, there's stat increases and stuff like that, which is always fun in progression, you know, getting incrementally more powerful, but we really focus it on the actions, the things you can do, right? And so we've added a suite of things you can do that tie into different themes, and then of course players can mix and match and come up with their own unique styles. Yeah, that's really cool, and I like the customization part of it, that, you know, there are some things that we can do in terms of, like, we'll actually show some options in terms of what you can build. Estoy aquí leyendo, la verdad es que estoy bastante concentrado, ¿eh? A mí esto me flipa. But you can actually do like a mixture of a assassin type ninja or que conste que podía haber sido mucho mejor. Igual tenía que haber salido ahora. Entonces ya está bien el juego que en su momento. There's so many cool things back here. You can be a stealthy netrunner. You can be just like a direct, you know, going out there and just like wrecking stuff, blowing up machines and stuff. Netrunner, hacking stuff. But yeah, there's so much nuance as well, and we're going to talk more about players being able to explore the nuance later. Exactly. Okay. One other thing in terms of like general stuff, something that is kind of general, but it's new, and it's not very general, but it's interesting, is the relic skill tree. Something that we unlock through the story, and what does it bring in terms of gameplay? So the relic, as you said, tied into the Phantom Liberty story, and it's towards the beginning. It's within the first few minutes, so this isn't spoiling anything. And you've seen in the trailer, if you've watched the trailers, Somi reaches out to you through the relic. They're in a dire situation. It's the only way she can get to you. And to kind of show you she's the real deal, and she can help you. En el Cyberpunk primero no se veía esa parte de abajo, era pues estaba vacío. I'm going to kind of clear out some of the bad data in the relic, and I'm gonna set it up such that your cyberware can utilize it. And so the theme is that kind of both enhances your cyberware as well as able to kind of scan and exploit other people's cyberware. So it's kind of a cyberware theme to it. It's crazy. It also shows you how powerful she is as a character, but that's like a whole different story arc that we could get into. But I don't want to get into that because I don't want to spoil anything. But that itself is incredible. So maybe what we should do right now is we should see the possible builds that we have. And I know we have 3. We have something that is a super strong solo. We have something that is like a more ninja type fast solo. And we have a netrunner. And we have the help of our fellow gameplay designers who will actually guide us through those. So yeah, let's take a look. A ver, Tyler. Es que
puta música es la polla. Lead gameplay designer, and my favorite build is Esa what I chaqueta like to es la que call tengo yo. a bullet time ninja. Speed is of the essence Increíble la for puta both música. defense and offense, which is why dash and Esto es en air plan, dash are dashes perfect to y get ser close rápido. to enemies without taking any damage. Pero eres más débil. I like to bring a katana to a gunfight, and it goes great with a new perk that lets you deflect bullets and Ahí even puedes send them devolverle a los flying back enemigos at las enemies. putas balas, loco. If you're Con la running low espada. on health, you can also perform a finisher on low health enemy for a quick boost. But this playstyle isn't only about blades. You can combine 3 great perks, Stun Jog, Air Dash and Air Kerenzikov, to leap off motorcycles and Puedes rain saltar down de bullets las from the motos. sky in slow motion. The new Jailbreak ability from Phantom Liberty unleashes the full power of your Mantis Blades. After finishing or dismembering an enemy, you can perform a really long leap to deal devastating damage. Great for getting rid of those hard to reach targets. Y luego cuando like matas a alguien puedes hacer un snipers dash para and matar netrunners. a alguien más. Buah, qué guay. With this build, your enemies won't know what hit them. Me flipa este rollo, Guapísimo, tío. Bullet time ninja. Yes. That's so Guapísimo cool. Like esa you're mierda. moving, they can't even see you. You're just jumping in, mantis blade, katana, like going crazy, going ham on them. Two favorite parts. I love the dash to the person in the guard tower or whatever. Yeah, that, so high up. Yeah. That was fun. But my favorite part was I like to bring a katana blade to a gunfight. Well done, Carol. That was good. Yeah, it really showcases this build. This has actually been one of my favorite ones when I was playing Phantom Liberty, and with all the gameplay changes, like this one, I feel like this is kind of my go-to. Which my previous go-to was kind of like a stronger solo, but we'll have that as the last video. But now I think we should jump into the Netrunner. Yeah, let's check it out. De Netrunner también, yo iba muy Netrunner en el Cyberpunk, la verdad. Hi, Iba en I'm plan Lila rápido y Prima, a Netrunner. gameplay designer at CD Projekt Red, and I love playing as hack-and-slash Netrunner. The best part of being a Netrunner is, of course, the hacking. And now it's more powerful than ever. Oh, vale. With the new Quick Hack Q, you can stack up to 4 hacks on a single enemy and play around with some devastating combos like Contagion and Overhit. It's pretty deadly. With Es que esto es la Overclock, you polla, can tío. gain an extra edge by sacrificing your health to cast hacks with almost no limit. With Update 2.0, Netrunners can even take over cars, Puedes coger transforming vehículos. vehicles into ticking time bombs. Once ¡Qué you're up guapo! close, it's time to whip out the Monowire. With the Relic skill tree from Phantom Liberty, you can power it up even more. Now Netrunners can combine physical damage and upload control hacks onto enemies. I can't wait for everyone to try it out. En realidad cunde tener un poco de esto y un poco de lo del ninja. Guapísimo, tío. Haces que la peña se mate. Yo juego muchísimo con esto. Hack and slash Netrunner, wow, lots of action. We kind of know Netrunners to be a little bit stealthy, kind of behind the scenes doing stuff. We have a little bit of that, but still, yet, they seem to now go in and get dirty. Esto va a ser una expansión But I love top, to point out the play on words hack and slash. We love these catchphrases here. This was good. I love it. Yes, the Netrunner. That's sort of one version of playing it, kind of doing the damage, via blowing up cars, remote controlling it, getting in there with your nanowire. You can even like spread hacks with it. You can also get some of the memory back and drain. But yeah, you can go stealth to where it's kind of like there's like kind of a game in the network of like as you start doing hacks, like an enemy Netrunner might be like someone's in the network, right? And there's a bunch of different abilities to kind of like suppress that kind of discovery, and so there's that kind of Netrunner combat that's going on there behind the scenes while everyone's like stealth, and it's like we don't know where it's at. Yeah, so that's another one. There's so many different ways. Basically, the whole like pattern and beat and rhythm of Netrunning has changed. Yeah, my favorite part is when the car crashes into everything and just blows up. It was a good combo. It was a good combo. She did both hacks there, which was the controlling it, and then of course
course, put on the detonate one that had a timer and exactly cool perfect. Combos. Perfect. Cool Maravilla, me mola mucho esa mierda, So loco. the last one will be a strong solo build. So yeah, let's check it out. A ver, strong solo build. O sea, que vas a ser el super cachas. Hi, I'm Filip Dovnar, lead gameplay designer, and I like to come and swing. So my favorite build is the Savage Slugger Solo. Getting up close for combat is really crucial for this build. The Wrecking Ball perk lets you knock down multiple enemies, all while closing the gap and putting you in the zone for some sweet, sweet annihilation. Another great option is Quake. For some extra flair, you can combine with Air Dash and drop in from above and throw everyone around you to the ground. When I'm using shotguns, I like to use the Obliterate perk for maximum carnage. And once I'm in range, it's time to take out the big guns. Los puños de gorila. That you grab enemies and throw them during fights. Entonces, lanzar a peña, chaval. What the fuck? Guapísimo. On top of that, you can supercharge the gorilla arms using the new Phantom Liberty relic tree that will let you send your enemies to the moon. With this build, you'll be unstoppable. Qué guapo también lo de ir a saco, tío. Reventando cabezas con el puño, Mayhem. The throw at the end. The Savage Slugger Solo. That's 3 times guapísimo. fast. That's so crazy. Iba a decir este juego, pero es que es una expansión, simplemente. Like at the end, he's just like, woo, and he just flies. Yeah. I mean, certainly, like you know, the animals. Las garras antes molan mucho, pero al final lo más útil eran los puños gorila. And obviously also on a ver, ahora las garras están tochas también, que tú aparte puedes saltar y hacer el dash en el aire para ir por un enemigo. O sea, kind of like mitigation and absorbing damage and kind of like taking that para mí Netrunner back in there. Es top, o sea, also with the 60% Netrunner, 20% ninja, 20% gorila. Very versatile. You can actually go up and close and have some quick interaction, but also you're able to like hold these big weapons, and even though they make you a little bit slower, you're still able to kind of, sponge the bullets on you and still go in like crazy and then just throw people. A lot of damage mitigation, and you can resist stuns and stuff like that. It's all about, like, because if you're like the fast solo, you get hit, it's going to hurt and it's going to knock you silly, right? But there, you can just keep barreling in. And then I love the montage of the claps, the finishes. That was fun. But yeah, Gabe, I mean, pero con los puños podías abrir puertas, con las garras solo eran excited to para have you ataque, once again here in the studio. Thank you for sharing más all movidas your de esas, information. de todas formas lo tienen todo, vamos. Game designers, súper revisado, o sea, este va a salir the builds because those were really, 30 euros, vale, nada más. Yeah, and thank you for everyone watching and the players. O sea, 30 pavos por una expansión así. As you can see, we have many new ways to play and many new ways to cause chaos in Night City. And that means consequences. Let's take a look at what it looks like to come face to face with Night City's toughest armed forces. Los Maxtac. Es la politocha esta. Y te puedes enfrentar a ellos ahora. A ver. Te sales del coche volando y empiezas a disparar. Target is Omega Class. I repeat, Omega Class target at large. Maxtac is en route. Estos son los tochos, que son los del primer tráiler de Cyberpunk, si os acordáis, que parecen los del Final Fantasy. Totalmente, además. Mira eso, mira, son putos dioses, Uno es Cloud. 21 de septiembre. Sale la semana que viene. It's official. Update 2.0 will release on September 21st for free for anyone who owns Cyberpunk 2077 on Xbox Series X, S, PlayStation 5, and PC. That's just 1 week away. And if you want a taste of what's it like to build a new character with the redesigned perk system before then, we have a cool surprise for you. Right now, you can create your own build and experiment with all the new perks, including Phantom Liberty's Relic skill tree, with our build planner. Head to the build planner website now to see what kinds of builds un planeador de skills para que lo vayas viendo. Update and the expansion. That's all we got for this Night City Wire special. Para la semana Thanks for tuning in. Parche, I hope you're excited to play Cyberpunk sale, 2077 Phantom Liberty when it launches on September 26th. We'll see you then in Dogtown. Guapísimo.
El PC no me da coño, voy a tener que ir a casa de cierto streamer a viciar. Puedes. 26 de septiembre, que creo que es... El update es el 21, que es lunes, martes, miércoles, jueves. Es dentro de 2 semanas esta mierda, Dentro de 2 semanas, menuda puta viciada me voy a echar, chaval. Uf. No salgo de casa. Bueno, este me flipa. Venga, vamos a echar una partidita rápida aquí al celeste. Y hacemos raidecilla ya. Calla, no te voy a dejar entrar. No. PC, puede ser. Y aquí captura de juego, puede ser. Propiedades. Celeste. Aceptar. Perfecto. No más streams hasta que... No. Bueno, este lo terminamos, que es corto, supuestamente. Vale, voy a poner game celeste. Así que este sí. Continuar. Morí 109 veces ya. Y ahora estoy frío, no me acuerdo ni cómo era la movida. Las fresas impresionan a tus amigos, pero nada más. Recógelas solo si de veras quieres. Que las fresas son aún chungas de conseguir en algún momento. Voy a poner un huevo aquí a abrir. Vale. Entonces, cada vez que tocas los pinchos te mueres. Ahí no hay nada, o creo que no hay nada. Y tienes un dash. Hasta que tocas el suelo, no puedes hacer otro dash. A no ser que aparecen como unas bolitas de colores. Y luego tienes lo de agarrarte a las paredes. Y ya está, eso es el juego. Uy, aquí hay luz, Ah, ¿ves? ¿Cómo rompo eso, tío? Ajá. Pero no hago nada con esto, tío. Ni idea, No sé si estoy yendo bien o no estoy yendo bien. A ver, ¿esto qué es? ¡Ajá! Aquí hay una fresita de esas. Vale, no hago nada, ¿o qué? Si no me dejáis bajar, cabrones de mierda. Yo no sé qué tengo que hacer con esas piedras. O sea, ¿esto realmente puedo hacerle algo? Esto tengo que poder romperlo de alguna forma. Igual de momento no puedo o algo. No sé, vamos a tirar para adelante y fuera, no para allá. No me voy a rayar, no que le joda. Claro, el carajo es que ahora... Ajá. Vale. Aquí se empieza a poner hecho. Ve el espejo por otro lado. Ya. Ahí es donde se pone chungo. Yo ya perdí en la misma partida 109 veces, 109 veces. Ah, vale, tengo que llegar a la otra. Vale. Ok. ¡No! ¡Puto!
cago en su puta madre. Pues así, el juego es de esto. Mierda. Uy, llegué. Vale. Guay, ahí como mierda llego, loco. No. No, aquí yo no puedo hacer nada. Tengo que saltar. Ahí lo coges, ahí lo coges, ¿O hasta el Ori? No. Ajá. Entonces que ahí abajo había una... Ni the fuck. Abajo hay una puta fresa, tío. Igual hay que llegar por... Mira por dónde es. Mira por dónde vergas es, tío. Ahí abajo a la derecha. Pues sí que es una puta fresa, tío. Atento, Pero puedo ir recto en esto. ¡Oh! De polla esto, De polla me acabo de salir esto. Y por ahí abajo también puedo ir. A ver, oh, puto. Ese tiene que ser tu próximo juego. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Lori? No, hombre, no. No, hombre, no. Esto es lo que yo quería. Nice. Ahí lo está. Consiguiendo las fresas, loco. Vale, y aquí hay otra movida. Es eso. Puto es un normal soy. ¡No! Puto. Nice. Cara B desbloqueada. A mí este juego, sinceramente, no me gusta tanto, O sea, está guapo porque es un puto reto que flipas, pero... ¿Qué más? ¿Qué me da esto? ¿Qué? Sin tocar el suelo. Tengo que cogerlos todos sin tocar el suelo, esto, ¿qué? Así, los tres. Ah, puta.
Vale, vale, se puede, se puede. O sea, no puedo tocar ni las paredes estas. Pues que ese es chungo, ¿eh? Empiezo por este. Empiezo por este y ya está. Pared sí. Da igual, lo hago así. ¡No! Qué puto. Qué puto, me están puteando aquí. Ahora sí, ¿no? ¿O no? No, tampoco me vale. ¡Oh! Ahora sí. Eso es. Eso es. Claro, yo tengo que hacerlo desde arriba. Hostia. Que me muero, loco. Mierda. ¿Y hay alguna forma de poder hacer? Coño, puta. No, no llego, no llego. ¿Y cómo cojones hice para ir para arriba? Ah, mira, mira, veis algo así. ¡Oh! O sea, con que le dé recto ahí, yo creo que llego a la mierda esta, ¿eh? Ahí está. Oh, nice. Oh, nice. Bueno, yo soy subnormal. Vale. ¡No! ¡Y puta! Para arriba era. Era para arriba, puta. Esto es facilísimo, no me jodas. Solo tengo que agarrarme, coño. Estaba, no tenía más. No tenía más, esta estaba bien. Ajá. ¡Y! Casi, casi. Casi, casi. How nice is that? How nice is that? Mantenga el gatillo siempre apretado. Vale, ¿y ahora por dónde verga tengo que ir? Por ahí ya fuimos, por ahí ya fuimos. Por aquí. Ajá. Holy shit. Holy shit. Y igual hay que ir por arriba, ¿no? Porque por aquí no es posible. Hay que ir por arriba, puede ser. Ajá, aquí hay algo. Nice. ¿Hay algo por ahí roto o no? Hijo de fruta. Vale, por aquí ya vine, por ahí ya vine.
No. Bueno, me vale. Por aquí era. Bien. Y por aquí no podemos hacer nada, ¿no? O sea que tengo que buscarme la puta vida, pero por otro lado. No puedo derretir la nieve esa. Cosa que no vas a descubrir. Ve al principio. ¿Puedo coger este? No. Ajá. Y darse entre las plantas. Bueno, primero voy a hacer movidas aquí, a ver. Uy, qué puto. No subas más, no subo más. Listo. Aquí nada. ¿Estas plantas o no? Ah, entre pantallas. Yo entre plantas, sí, coño. Aquí no subo, ¿no? ¿O subo? Digo, si subo aquí. ¿Es aquí donde tengo que subir? No subas, ok. ¿Dónde el cementerio? De así en diagonal. Es que no eres claro, me cago en Dios. Esto es el cementerio, o sea, a esto te refieres con el cementerio al principio, ¿no? Donde cambia la pantalla. ¿Y qué quieres? En diagonales, chorro. Ah, vale. O sea, que le tengo que dar a los candelabros de mierda. Ahí, ¿no? Que no. Pues no sé qué me estás diciendo. No sé qué me estás diciendo. Acabo de darle al puto candelabro ese. Vale, ya lo pillé. Ya lo pillé. Vale. Ya. ¡Eh! No. Hostia, vamos. Nice. Resurrecciones. ¿Qué coño es eso? Resurrection Fest. Ahora sí puedo subir, ¿no?
Hay uno de esos en cada capítulo. Pues en el otro no lo encontré. Bueno, que tampoco fue tanto, ¿eh? Ah, aquí palmas, ok. Diagonal, entonces. No, puta. Bueno, hacia ahí no sé si podré ir. Oh, oh. Espera un poco. Una espectadora preocupada. La del espejo es, vamos. ¿Eres yo? Soy parte de ti. ¿Por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? Yo soy así, fea, ¿qué pasa? Acéptalo, hijo de puta. No era mi intención, lo siento. No pasa nada, ven aquí. No sabes qué alivio supone salir por fin de tu cabeza. Estoy preocupada por nosotras. Necesitamos un hobby, pero esto... Ya sé que parece una locura, pero necesito escalar esta montaña. Sé que seas muchas cosas, cielo, pero no eres escaladora. ¿Quién dice que no puedo serlo? Sé que no es tu punto fuerte, pero sé razonable por una vez en tu vida. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Me da igual. Tú no puedes con esto, sí que puedes. Esta es tu voz interior diciéndote que no puedes hacer cosas, ¿no? Pero eso exactamente necesito hacer. Eres la parte débil de mí, o la perezosa. Ajá. En tu parte pragmática. Y estoy intentando ser diplomática. Si no, te puedes ofuscar. Vámonos al que. Si no... ¿Me vas a atacar? ¡Uy! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¿Tengo que pirar o qué? ¡Me persigue! ¡Qué zorrupia, ¿Cómo mierda llego aquí? No puedo, ¿no? Mierda, me gasté el puto dash para nada, ¿no? Otra vez. ¡Puta madre! Eso es lo que quería hacer, joder, quería hacerlo de uno. ¡Oh! ¡Ay, que me dio! ¡Qué perra! ¡Ey, joder! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Joder! ¡Qué hija de puta, chaval! ¡Qué hija de la grandísima zorra, chaval! ¡Sube, sube! ¿Qué pasa? A ver, no estoy entendiendo mucho de lo que está pasando aquí, Joder. ¡No! ¡No!
Pero como 3. Yo no... Mierda. No cogí la puta fresa esa, tío. ¡Puta madre! No, para adelante, perro. Dios mío. Mierda para mí. Mierda para mí, tío. Yo no voy a coger ni las fresas, que lo juega. Dios, no me digas esto, tío. No me digas esto. Por eso te dije, Imán, que este juego está bien, pero que no me apasiona, vamos. Yo palmas 50.000 putas veces, tío. Y tengo que dejar que caiga un poco para... ¡Bah! Dios. Ah, no me lo podía hacer desde una, ¿o qué? Sí que me lo puedo hacer de una. ¡No, hombre, no! ¡No! 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 Me cago en la puta. Ah, mira. No. Uy, casi. No, para arriba, puta de mierda. Bueno, me vale. Venga, sí, una polla para ti, hostia. Y tengo que empezar desde arriba, tócate los cojones. Me cago en la madre que me parió, tío. Puto juego de mierda este. En diagonal, joder. Puto mando de mierda. ¡Oh! A ver, hombre, si me llega a venir la tipa esa, ya está mal muerto.
Ok. ¡No! Nice. Odiando la vida. Bueno, a ver, el juego... Supongo que te pone los retos por algo, me refiero. Las movidas no son porque sí. ¿Sí? ¿Y paciencia? Gracias. Hola. Madeline. ¿Estás llamando desde una cabina? Sí. No, espera, me has llamado tú. ¿Qué dices? Da igual, tengo un problema. Me está persiguiendo alguien. No sé qué sucede, pero sé que estoy en peligro, lo presiento. Tú solo llamas cuando estás aterrorizada en medio de la noche. No hace falta que te inventes una historia ridícula para que te haga caso. No me lo estoy inventando. Siempre haces lo mismo. Tranquila. Lo siento, cariño. Cuéntame. Estoy buscando la montaña celeste. He encontrado un espejo antiguo que se ha roto, pero ha escapado una parte de mí y... Estoy soñando, ¿verdad? Adrián, claro que estás soñando. Llevo meses sin hablar contigo. ¿Por qué voy a empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué me molesto en escalar esta estúpida montaña? Oh. Fucking creepy. Me estaba preguntando lo mismo. Es hora de tirar la toalla y volver a casa. Nani. Ahí está mi colega. ¿Qué hace mi colega ahí? La cagaste. ¿Qué voy a cagar? No cagué nada. Flipado. Está aquí mi coleguita, el Dave. ¿Qué pasa, Dave? ¡Hey, Madeline! ¿La has conseguido? Ha sido duro escalar hasta aquí arriba, pero vale la pena. Mira estas ruinas. Me he hecho unas fotos estupendas. ¿Quieres verlas? Claro. Son geniales. Puede que con estas llegue a los 1000 seguidores. Increíble. No sé cómo memorar la ocasión formalmente. Hazte una selfie conmigo. No sé si ahora sería buena idea. Venga, es fácil. Así. ¡Ey! Lo siento, no te preocupes, no la publicaré. No pasa nada, puedes publicarla. No soy muy fotogénica. No seas tan dura contigo. Nadie sale bien sin filtro. A Ceo le gustan las menores. La pregunta es... Yo hablé con este una vez y tiene como un montón de conversación. ¿Hay que hacerla o simplemente da igual? Casual pero refinado. ¿Te puedo pasar de él? ¿O no? No hace falta hablarle. Bueno. ¿Qué es esto? Hay un libro abierto y polvoriento en la mesa. Hay un poema escrito en la página medio borrada. Una aparición no es de este mundo, pero por él acecha, sale del marcho. Despierta mi corazón, la fortaleza del Señor, soy invulnerable. ¿Qué coño es esto? Estos son como 2 porros, me parece. Hola. ¿Encontrar esto vale de algo? Supongo que sí, ¿no? Alto del águila ahí. Hijo de puta, ¿qué quieres ahora? A mi abuela le fascina la fotografía, por lo que dicen fue medio famoso en el mundo de la fotografía. No sé si llegaré tampoco. Pero me sentirme cerca de él. Ok, joder.
te jodan, payiso. Por aquí no había nada, ¿no? Por aquí no puedo subir a ningún lado. A ver, lo sube. Ajá. Mierda. No puedo usar el puto mierda este, ¿no? ¿No puedo usar el dash? Nice. Ya cogí uno de estos, pero no me acordaba que no se podía usar el dash. ¿Sí? Evangelina Santos Paz. Su hijo ha faltado a clase demasiado. Sí. Mamá. Madeline, qué sorpresa. ¿Qué tal va el viaje? Bien, esto es lo que estoy un poco abrumada. ¿Te está dando otro ataque de ansiedad? Oh, wow. Concéntrate en respirar, cielo, estoy aquí. ¿Qué pasa? Y palmé 56 veces. Bien, cada vez desbloqueada. O sea que será al revés, ¿no? Demasiado, llevamos ya 2 trimestres y aún no lo vimos ni una vez. Pues puede ser, ¿eh? No sería la primera vez que me pasa. Bueno, seguimos mañana o así. Y ahora ya... la verdad es que es tarde, tardecito. Es otro nivel más difícil. Ah, vale. Da igual, mañana seguimos jugando. Vemos Bleach y demás y tenemos tiempo para jugar esta mierda perdiendo 50 veces. Bien, escritorio. Vamos a abrir la ópera. Ahora va a ir en plan... Voy a dejar todo esto como estaba. ¿Qué más tenía? El fondo. Y... aquí esto era... No, era así. A ver, hombre. Bien. Vale, vamos a hacer redecilla. ¿Tenéis alguna preferencia o cómo es la historia? ¿Alguien en concreto que queráis hacer la de raid? Me lo invento. Demo de Tasmania, ya está, no hay falta inventar más. El puto demo a estas horas, se acabó. Antes de que se vaya. Mañana nos vemos con Bleach. Siempre dos están. Vale, tranquilo. Bleach. Algo de anime que me invente por ahí que me apetezca ver. Crunchyroll, vamos a ver en Crunchyroll si hay algo. Estoy agarrotado. Y vamos a jugar a Celeste. Mañana a las 8, 2 horas. Para despedir la semana bien, por todo lo alto. Y ya os diré novedades. Ahsoka, una mierda. Vi un spoiler, me pareció la polla el spoiler. No tengo nada más que decir. Vale. A ver si acaba esto para poder hacerle raid a Demo. ¡No! ¡Se fue Demo! ¡No! ¡No! Dime que llego, Llegué. No creo que haga directo, no lo estoy haciendo normalmente, así que no creo que sea diferente esta semana. Llegué. Un abrazo a todos, pero uno. Y ya vosotros os lo repartís. Me cago en... Llegué. Hinch, ¿Por qué se ha cancelado? Pidiendo, cabrón. Me cago en la puta. Buenísimo. Que me estaba